De Egipto a Canaán, un símil de nuestra peregrinación por este mundo. Capítulo 7, sustento. Historia. Siguiendo adelante, llamamos este capítulo. Elim era un lugar hermoso, pero no podían quedarse allí. No era la tierra prometida. Los recursos se iban a acabar. Y lo más importante, necesitaban aprender más lecciones. Guiados por la nube, salieron hacia el desierto de Sin. La Biblia marca que llegaron allí el día 15 del segundo mes de su nuevo año. Pero se les acabó el alimento. Y leemos que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Moisés, en su mansedumbre, en su carácter, que se había ya cultivado para esto, solamente les dijo, espérense. Ellos le decían, nos sentábamos a las ollas de carne, allá cuando estábamos en Egipto, y comíamos hasta saciarnos. Y Dios les dijo, esperen, Dios les va a mandar pan del cielo. Éxodo 16:4. Era una cosa menuda, redonda. Era blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Todos dijeron, ¿qué es esto? Y se quedó su nombre maná. ¿Qué quiere decir específicamente eso? ¿Qué es esto? Pero debían cumplir 3 reglas. Primera, tenían que recoger solo lo que iban a comer un día, porque no lo podían guardar. Tenían que ir cada día a recogerlo. 2, debían hacerlo temprano, antes que el sol calentara, porque se iba a derretir, se iba a perder todo. Primero Dios mandaba una escarcha, como un mantel blanco de nieve, diríamos, y allí caía el maná. Pero cuando el sol salía, se mezclaba el maná con la arena y ya no se podía comer. La tercera regla, el 6º día tenían que recoger doble, porque el día 7º no caería. Y Dios les aseguró, el día 6º sí lo pueden guardar para mañana, y mañana lo comerán y no tendrán que salir a buscarlo. Dios tenía 3 propósitos en esto. Primero, observar su obediencia. 2, enseñarles disciplina. Y 3, que separaran un día de cada 7 para pensar en su salida de Egipto y vivir agradecidos. Por eso el 7º día no tenían que ir a buscar el maná, podían quedarse en casa como familia y recordar esa historia maravillosa de su salida de Egipto. Unos no obedecieron y lo que les sobró de un día para otro, al siguiente día crió gusanos. Se quedaron con hambre. Otros no recogieron doble el día 6º y cuando salieron el día 7º a buscarlo, no encontraron nada. Otra vez se quedaron con hambre. También, motivados por los extranjeros que salieron con ellos de Egipto, volvieron a murmurar, esta vez por falta de carne. Decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde,
de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero no se acordaban de los látigos que caían en sus espaldas. Qué raro, ¿verdad? Dios prometió enviarles codornices. Vinieron del mar en multitudes, cayeron alrededor del campamento, formando montones de más o menos un metro de altura. El pueblo las recogió, las limpió y, pienso, las puso a secar al sol alrededor del campamento, en ese sol quemante del desierto. Dios les prometió carne para un mes y lo cumplió. El pueblo se tardó 2 días y 1 noche para recoger y preparar las codornices. Pero unos comenzaron a comer la carne cruda y Dios los castigó. Unos números. Soy muy conservador. Ya vimos que había 600,000 varones. Si cada uno era jefe de un hogar, habría 600,000 familias. Y si cada familia ocupaba 5 por 5 metros, se extenderían en un círculo de 2.2 kilómetros de radio. Y eso es muy conservador, porque no estoy contando las ovejas y el demás ganado que tenían. Era un campamento enorme. Por eso la Biblia solamente marca que había un día de camino de un lado del campamento y un día de camino del otro lado del campamento. ¿Cuánto era un día de camino? No lo sabemos, pero sabemos o podemos entender que era bastante que caminar. Lo mismo pasaba con la nube. Había una nube que los protegía del calor del desierto y les daba un clima agradable durante el día. No les pegaba el sol. Y en la noche había un fuego. Esa columna de fuego les daba calor. Porque una cosa, el desierto es muy caliente de día y muy frío de noche. En el campamento no sufrían estos cambios de temperatura. Tenían un clima muy agradable. Pero leíamos que el maná caía en las afueras del campamento, donde sí se formaba la escarcha, donde sí podía caer el maná, y donde también pensamos que pusieron a calentarse, a cocerse en el sol, posiblemente con la sal del desierto, para tener esas codornices y poderlas comer por todo un mes. Cuando llegaron a Refidim, ya no había agua para el pueblo. Y leemos que el pueblo altercó con Moisés. El pueblo tentó a Dios diciendo: ¿está pues Jehová con nosotros o no? Pensaban que Dios los había olvidado. No habían aprendido una lección ya. La idea de que tenían que pedir, no murmurar. Si pedían, Dios se lo daba. Dios le dijo a Moisés que si golpeaba la peña de Horeb con su vara, saldría agua abundante para todo el pueblo. Lo hizo así Moisés, y así fue. Salió agua abundante para todo el pueblo, agua que lo siguió en todas sus jornadas por el desierto. Estaban aprendiendo lo que experimentaron sus patriarcas. Hebreos resume esa experiencia, señalando esto, que si hubieran querido volver,
hubieran podido volver, pero estaban esperando una ciudad celestial y no volvieron atrás. Aprendieron a vivir en tiendas. Debían de creer que un día llegarían a la tierra prometida, a Canaán. Recibían agua y pan. Debían de creer que Dios supliría sus necesidades cada día que cruzaran por ese desierto. Y también debían de olvidar su ayer. Lo que causaban en Egipto, así lo decían, ya no tenía que molestarles. Dios quería que vivieran una vida nueva como peregrinos. Pero faltaba la lección más importante. Los patriarcas con mucha frecuencia levantaron altares, pero ya estaban comenzando a caminar en esa dirección, cuando Dios les dijo: aparten un día en cada 7 para que se pongan a pensar en sus ayeres, puedan contárselo a sus hijos, a sus nietos, todas sus experiencias, todo lo que han vivido desde Abraham hasta la fecha. Tienen mucho que contar. Platíquenselo a sus hijos para que jamás ellos olviden lo que Dios ha hecho por ustedes. Aplicación. Primeras lecciones para los peregrinos. Como peregrino que has salido de la esclavitud, necesitas aprender primero algo con tu alimentación. Dice la Biblia: os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Podían escoger entre la comida de Egipto o el pan del cielo. Tristemente muchos decían: añoramos, pero ya no iba a ser así. Debían de vivir alimentados con lo que Dios les enviaba, un alimento completo, fortaleciente y inigualable. Segundo, tiene que ver con tu tiempo. Debes de aprender, como peregrino ahora, a apartar un día de cada 7 para meditar lo que Dios ha hecho a tu favor. Y si tienes hijos, nietos, contárselos. Nos acordamos del apóstol Juan y leemos que estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el campo del lenguaje español, gozamos de una cosa muy hermosa. Se llama domingo, que precisamente quiere decir día del Señor. En otras lenguas se dedica ese día al sol y a no sé qué, pero en el español nos recuerda cada vez que llegamos al domingo que es día del Señor. La alternativa es: todo el tiempo es para mí, mis diversiones, mi trabajo, mi familia, lo que yo tengo, o al menos 24 horas, un día para Dios. Tercero, higiene. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y da la respuesta: con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Otra vez, ¿cómo está tu espíritu, tu alma y tu cuerpo? ¿Contaminado? ¿Estás propenso a contraer enfermedad? ¿Estás propenso a caer en pecado? ¿Cómo está tu espíritu, alma y cuerpo? ¿Santificado? ¿Listo para servir a Dios? Dice el apóstol Pedro que si así vives, entonces jamás pecarás. Tenían que recoger el maná. Y esto significaba sacrificio.
tenía que levantarse temprano y caminar tal vez 1 kilómetro o más para conseguir el maná antes que calentara el sol. Como peregrino, como libertado de la esclavitud, aprende a leer la Biblia cada día. Sí, necesitas disciplina para apartar las mejores horas del día para hacerlo. ¿Lo haces así tú? Antes de comer las codornices, deberían limpiarlas y ponerlas al sol para que se cocinaran. Dice la Biblia, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Te pregunto, ¿examinas lo que ves y oyes antes de que baje a tu corazón? Tenían que apartar un día de 7 para estar con Dios. El Señor Jesucristo dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Pregunto, ¿cuántas horas a la semana apartas para estar con Dios? No pregunto cuántos días, al menos pregunto cuántas horas apartas para estar con Dios. Y esto no es estar con Él para pedirle, es estar con Él para escucharle, es estar con Él para darle gracias por lo que has recibido durante todo unos 6 días. Dios les proveyó agua limpia y pura. Entender lo que tú lees en la Biblia, ¿cómo impacta tu vida? Pregunto, ¿te guarda de pecar porque aprendes cómo agradar a Dios? Dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estas palabras pueden ser tuyas. Están en el Salmo 119, 11. ¿Te ha librado Dios de sus cadenas? Entonces, incorpora estas 3 acciones a tu diario vivir. 1. Leer la Biblia cada día. 2. Apartar un día a la semana para estar con Dios. Un día a la semana para estar con Dios. 3. Entender y aplicar a tu vida lo que lees en la Biblia para que no hierres en tus decisiones. Mi deseo, que estas 3 acciones marquen tu vida en este mundo como extranjero y peregrino, libertado de las cadenas de Satanás. Oremos. Dios nuestro, tú tenías para tu pueblo instrucciones precisas. Querías captar su obediencia. Querías enseñarle disciplina. Y también querías que vivieran agradecidos. Entonces, Señor, esas mismas 3 instrucciones las quisieras ver en nosotros si hemos sido libertados de las cadenas del pecado y la esclavitud a Satanás. Padre, marca en nuestros corazones lo importante que es leer la Biblia en los mejores momentos del día. Apartar un día en cada 7 para estar contigo. Y acordarnos de tener
esa Biblia como la norma para que no nos equivoquemos, no haya hierros en nuestras decisiones. Padre, sella estas 3 verdades en nuestro corazón y que sea nuestro anhelo, porque nos has libertado y porque estamos agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.